Hola, soy Milagros de una joven de carácter y hoy en la sección de libros católicos recomendados hablaremos del libro de Madre Angélica. El libro de Madre Angélica lo leí hace más o menos 2 años y sigue siendo hasta ahora uno de mis libros favoritos, uno que considero yo que todos deberían de leer. Para mí Madre Angélica es un modelo de mujer, un modelo de fe. Todo lo que hizo, ella fue la fundadora de EWTN, que es uno de los canales católicos más grandes de todo el mundo. Entonces toda su vida para mí me asombró muchísimo y creo que deberíamos de leer ese libro, deberíamos de conocerlo un poquito más. Aparte que tiene un sentido del humor estupendo y un carácter bastante fuerte. Entonces les voy a contar un poquito sobre su vida, sobre todo lo que está escrito en ese libro, pero creo que también ustedes deberían de leerlo para que lo disfruten, porque está lleno de una riqueza espiritual, unas vivencias, unas anécdotas que son muy buenas. Entonces les voy a contar un poquito, pero ya para que ustedes luego se animen y lo lean, que les va a ayudar en su vida espiritual y también yo creo que les va a traer un poquito de alegría porque las anécdotas, las cosas que cuentan son muy graciosas. Bueno, el libro empieza relatando la infancia de Madre Angélica. Ella nació en un barrio pobre de Estados Unidos, en Canton, Ohio. Y ciertamente en su familia, sobre todo con su papá, pues ella no era muy deseada. Y en su familia había mucha violencia física y psicológica, entonces esto marcó su infancia. Pero yo me quiero detener en un punto aquí porque vamos viendo cómo el Señor pues escoge y Él hace el llamado sin importar o sin que tengas una historia exitosa o no sé, una vida de ensueños, pues no, Él te escoge a ti y con tu historia, con lo que tengas, o sea, con eso que no quieres que nadie sepa, con eso que quieres ocultar, con todo eso te escoge el Señor, ¿no? Entonces, así fue, así veo yo cómo escogió a Madre Angélica. En su familia había muchos problemas, pasó muchas necesidades económicas, no fue la infancia anhelada, ¿no? Y ella en algún momento estaba como que molesta con Dios, le preguntaba por qué ella no pudo tener una familia como los que otros tenían, ¿no? Entonces vamos viendo cómo Dios, a pesar de todas esas cosas, a pesar de todas las circunstancias, pues Él va escribiendo su historia de amor en cada uno de nosotros, ¿no? El llamado que tenemos a la santidad, pues Él lo va a ir, Él nos va haciendo ese llamado. Entonces, como dijimos antes, en su familia había muchos problemas y sus padres se separaron poco tiempo después de que ella naciera. Creo que a los 3 años se separaron. Y ella se preguntaba, o sea, si existe Dios, ¿por qué no me permitió tener una familia? Y ahora lo vemos muchísimo más, ¿no? Con tantas familias disfuncionales, separadas, que hay diferentes problemas, ¿no? Entonces vemos el llamado que le hizo Dios con toda la historia detrás. Algo que a mí me sorprendió muchísimo es saber que Madre Angélica, cuando tenía 17 años, le tiró un cuchillo a su tío. Y ella dice, en ese momento yo supe de lo que era capaz. Dios me permitió ver de lo que era capaz y que yo tenía que controlarlo. Ella siempre define en todo el libro, siempre dice que es muy temperamental y sus defectos, sus mayores defectos son la ira y la impaciencia, y vemos lo sincera que era, no queriendo maquillar la vida, sino tal cual soy, esto que soy, esto te doy, Señor. Y luego vamos a hablar ahora de su conversión. En un momento de su vida pasó que ella se enfermó del estómago, entonces no había, los doctores no le daban como un diagnóstico, ¿no? Entonces su mamá y ella fueron a visitar a una mística de ese tiempo que era muy famosa, y ella les dijo que tenían que rezar una novena a Santa Teresita del Niño Jesús y también que tenía que ofrecer algunos sacrificios. Entonces ella rezó la novena y el 9º día, o sea, sintió unos dolores muy fuertes en su barriga y en un momento escuchó una voz que le dijo que caminara, ¿no? Que se levante y que camine. Entonces ella, que no podía, pues estaba postrada en cama, pues se levantó y vio que pudo caminar. Y me acuerdo algo muy gracioso, pues que decía que ella solo comía galletitas con té, o sea, solo podía comer eso, su estómago solo aguantaba eso. Pero ese día en la mañana fue donde su abuela y le dijo, abuela, prepárame una chuleta de cerdo. Y su abuela le preparó la chuleta y todos estaban felices porque ya se había sanado. Esta parte a mí me da mucha gracia porque pues también me gusta mucho la chuleta de cerdo. Y también porque vemos cómo se lo tomaba las cosas con sentido del humor. Pero yéndonos a lo espiritual, entonces, Madre Angélica desde el momento de su sanación dijo algo muy bonito. Dijo, supe que había un Dios. Y no solamente que había un Dios, sino que ese Dios me amaba. Y lo único que yo deseaba era entregarme a Él. Wow. Y desde ese momento Madre Angélica empezó por optar por algunas prácticas piadosas, empezó a profundizar en la oración, a buscar amar más a Dios. Desde ahí empezó ese camino de conversión, ¿no?
Y eso que Madre Angélica había estudiado en un colegio de religiosas. Pero ahí también hubieron ciertas circunstancias que ustedes ya lo van a ir viendo, se van a ir enterando cuando lean el libro, que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Sobre cómo mostramos a veces a Dios. Entonces Madre Angélica decidió ir a un convento, pero como sabía que su madre no le iba a dejar, ella optó por escapar de su casa, ¿no? Y ahí es una gran lección, como a veces cuando el Señor llama, pues algunos dicen, no, mi familia, y eso que Madre Angélica, el único sustento de su madre era ella, era Madre Angélica, ¿no? Porque pues su madre tenía una falta de estabilidad emocional, aparte de la falta de estabilidad económica, entonces el sacrificio que ella hizo en ese momento fue inmenso, pero ahí se ve el gran amor que le tenía a Dios. Y luego su mamá se molesta con Madre Angélica, pero al final entra en el convento, pero eso ya lo van a ver cuando lean su vida. Es muy bonita la historia también que se hace ahí, ¿no? Y como al final madre e hija terminan juntas. Madre Angélica, como les dije, no maquilla muchas cosas, entonces ella contaba que en su vida religiosa había muchas cosas. Le costaba amar mucho a algunas religiosas y sobre todo era por su carácter, ¿no? Entonces ella decía, luchaba y luchaba y luchaba, y un consejo que ella daba es que, bueno, si me centro en lo negativo de esta hermana, pues no la voy a lograr amar nunca, ¿no? Tengo que centrarme en lo positivo, en lo bueno que ella tiene. Entonces es un consejo para la vida, para cada uno de nosotros, cuando nos cuesta amar a nuestro prójimo. O sea, no podemos tacharlo y decir, no, ya, no me importa, ¿no? Sino también tenemos que dar ese pasito y amarlo, ¿no? Entonces el consejo que nos da Madre Angélica de, ya me tengo que centrar en lo positivo, porque tengo que amarlo, porque sé que ahí está Jesús. No centrarnos en lo negativo, sino ver las cualidades que toda persona tiene y amarlas. Luego Madre Angélica tuvo la inspiración de abrir un convento en Birmingham, y se fue junto con otras 5 religiosas, y ahí empezó. Y creo que ese es uno de los puntos más divertidos, con más riqueza de anécdotas que tiene este libro. Porque cuenta, ¿no? Cuenta todas las travesías, cómo empezó, cómo trabajaba, cómo pedía al Señor que le ayude, asignaba dinero y poco a poco iban juntando y iban llegando donaciones. Y vamos viendo cómo actúa la providencia cuando realmente confiamos, ¿no? Y entonces creo que Madre Angélica es un modelo de eso, ¿no? O sea, cómo actúa la providencia en nuestra vida, pero que tenemos que confiar en el Señor, no querer aferrarnos a nuestras seguridades, ¿no? Sino confiar y entregarle todo al Señor. Y hay algo que ella decía y se los quiero compartir, lo tengo aquí anotado, es: cuando tienes a Dios, no tienes que saber todo sobre algo, solamente lo haces. Y eso es un punto, ¿no? Porque a veces queremos tener muchas seguridades, queremos tener muchas cosas, cuando realmente lo que necesitamos es tener a Dios y confiar en Dios, ¿no? Entonces, cuando tenemos a Dios, hacemos lo que el Señor nos pide, porque si Él nos lo pide, pues Él nos está dando la gracia, ¿no? Entonces, poco a poco Madre Angélica fue avanzando, el convento fue creciendo, ella tenía una gran capacidad de habla, era una buena oradora, entonces a la gente le agradaba escucharle, y aparte que transmitía la verdad, daba lo que tenía que dar, te transmitía a Dios, y eso era lo importante, ¿no? Entonces, al principio sus catequesis se pasaban en un canal, pero un día en ese canal, pues, pusieron un video que blasfemaba contra Dios, y Madre Angélica lo cortó de inmediato. Y desde ahí fue que decidió fundar EWT, ¿no? Vemos cómo esta mujer soñaba en grande. No le codeaba a Dios, no era tacaña con Dios. Ella quería lo mejor para Dios, y eso me sorprende muchísimo, ¿no? Porque muchas veces nosotros acaparamos lo mejor para nosotros y a Dios le damos lo poquito. Y ella también en un momento de su vida dice: ustedes me están cuestionando, lo dijo en televisión y en el libro lo cuenta, ¿no? Porque yo quiero la mejor capilla para Dios y me cuestionan hasta los mínimos dólares que utilizo, ¿no? Pero cuando se trata de ustedes, pues no se cuestionan nada. Entonces quieren lo mejor para sí mismos y lo peor para Dios. Y ella decía eso con una autoridad, con una firmeza, y creo que es un llamado a todos nosotros, ¿no? Porque a veces a Dios le queremos dar las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro dinero, las obras de todo, y lo mejor de nosotros pues lo queremos guardar para nosotros. Hay diferentes puntos que cada uno se puede cuestionar, ¿no? ¿En qué le estamos codeando a Dios? Y bueno, y el libro habla de muchísimas más cosas, pero quería compartirles esto que de verdad que me impresionó mucho, que decía Madre Angélica, también decía: si quieres hacer algo por el Señor, hazlo. Aunque tiembles, aunque el miedo te paralice, la gracia viene con ese primer paso. Si tú, creo que es un libro, el libro de Madre Angélica es un libro que te motiva, que te ayuda, que te invita al apostolado. Si tú quieres hacer algo por el Señor, hazlo, porque peor te quedas como
ese servidor, ¿no? Que enterró de los talentos porque tenía miedo, ¿no? Si el Señor te ha dado el talento, si el Señor te da la inspiración, tú da ese primer paso y ya la gracia de Dios confirmará, ¿no? Si era de Dios, si es de Dios, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos con la idea, con la intención y no hacemos nada por el Señor. Y yo creo que el mundo ahora necesita de muchos cristianos que estén dispuestos a darlo todo y hacer más cosas por el Señor, porque todos aquí tenemos talentos y todos podemos dar más de nosotros, ¿no? Y otra cosa que decía Madre Angélica y que a mí me interpela mucho es, a no ser que una no esté dispuesta a exponerse al ridículo, Dios no va a hacer lo milagroso. Si no estás dispuesta a hacer el ridículo, no esperes milagros. Es como un paso, ¿no? Para que te atrevas, para que puedas dar más, ¿no? Entonces, el libro tiene muchísimas enseñanzas y yo quiero terminar con una frase que, o sea, son puras frases que a mí me interpelan mucho, pero ella decía, por ejemplo, en una parte, y yo me siento identificada con ella en este punto, decía, Dios no nos promete que nos va a quitar el mal genio, pero sí que nos va a dar la capacidad de perdón. Y es que Madre Angélica tenía un temperamental. Ella misma lo dice y ya lo dije antes. Sus mayores defectos, ella decía que eran la ira y la impaciencia. Y no maquillaba nada. Su vida es impresionante. Yo te invito a que leas el libro de Madre Angélica. Es un libro católico súper recomendado que te va a ayudar muchísimo a querer trabajar por el Señor, a preguntarte, a cuestionarte qué he hecho por el Señor hasta ahora, ¿no? Y qué estoy haciendo por Él, ¿no? Y vemos que una sola monja, Dios podía escoger, no sé, a grandes personas, a multimillonarios, pero escogió una monja y con la vida que ella tenía, entonces también nos puede escoger a nosotros. Así que no te desanimes, recuerda que estamos llamados para grandes cosas, que el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros y ya nos estaremos viendo en otra sección de libros católicos recomendados. Si tú has leído algún libro que también te ha fascinado, que te ha motivado, que te ha ayudado a buscar a Dios, a conocer más de Dios, pues puedes dejarlo en los comentarios para que todos podamos leerlos, para que podamos conocer más sobre la vida de santos. Muchas gracias si te has quedado hasta el final del video. Recuerda que la santidad es para todos y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones.